Bueno, vamos a proceder con el dibujo de un central superior derecho. Para eso tenemos que tener una cuadrícula, y aquí es importante, vamos a hacer tres dibujos: labial, palatino y mesial. Y casualmente, a diferencia de el central, casualmente las medidas son exactamente iguales para las tres. Sobre todo, obviamente, labial y palatino, las dimensiones son iguales, pero en el caso de mesial también son iguales. O sea, vamos a hacer como lo vemos acá. Vamos a tener una altura de cervical a incisal de 8 centímetros y un ancho de 6 centímetros. Para los tercios vamos a dividir los 8 centímetros por 3, más o menos nos da 2.66 por cada uno de ellos. Entonces hacen la división para tener el tercio cervical, tercio medio y tercio incisal. Eso es sumamente importante porque ya con esto y unas guías que vamos a tener ya definidas, vamos a hacer el trazo del dibujo. Ok, entonces, tomando en cuenta eso, vamos a empezar a tratar de ubicar los puntos anatómicos. Para esto tengo el libro. Los puntos anatómicos de el arco. ¿Cómo es la pieza en sí? Vamos a ver que tenemos un borde cervical muy definido, muy bien definido, y después tenemos, en el caso de mesial, una pequeña concavidad acá, que es un poco definida. Después vamos a tener un contacto con el premolar hacia distal, obviamente acá, mesial del premolar, exactamente entre el tercio incisal y el tercio medio. Acá. Entonces aquí donde vamos a hacer la elevación. La cúspide llega al puro centro del eje longitudinal, y aquí en medio de este brazo vamos a tener unas pequeñas formaciones redondeadas, ¿verdad? Como cóncavo y convexo, hasta llegar a la cúspide. De ahí vamos a seguir hacia mesial, donde el punto de contacto, a diferencia del distal, que es muy alto, este es más corto, ¿verdad? El distal, recordemos que está entre la unión del tercio cervical, el tercio incisal y medio, y en este caso está en medio, tal vez un pelito más alto, de únicamente el tercio incisal. Entonces veamos la diferencia entre esto y esto. De aquí es paralelo hasta llegar al tercio, exactamente en la unión del tercio incisal y el tercio medio, y de ahí converge completamente hacia el cuello, donde vamos a tener una concavidad o ligeramente plano en esta porción de acá. ¿Ok? Entonces vamos a proceder con el dibujo. Ok, entonces vamos a tomar en cuenta, bueno, y otro detalle también, en el cuello vamos a medir aproximadamente 1 centímetro a cada lado en la unión del tercio medio y cervical, para tener claro hasta dónde vamos a hacer el recorrido para luego llegar a este punto de contacto. Vamos a empezar en distal. Acordémonos que aquí tenemos labial, aquí tenemos mesial, aquí tenemos distal. Siempre es importante como tener claro esos puntos anatómicos, como para ya tener muy bien definido el recorrido. Entonces vamos a unir esto con esto. Acá este punto de contacto es redondeado, entonces vamos a hacerlo en esta forma de acá, y de acá vamos a irnos. Vean que aquí hacemos un detalle anatómico acá, otro por acá, y llegamos hasta la cúspide, hasta la parte más prominente. ¿Ok? De ahí vamos a tomar, ahora acá, recordemos que el brazo mesial es más pequeño. Entonces, de igual forma, vamos a contornear y llegamos hasta este punto.
Okay, ahí prácticamente, vean, rápidamente hicimos todo el recorrido del borde incisal, los dos brazos. De ahí vamos a proseguir, como habíamos hablado, es paralelo acá y vamos a llegar hasta este punto. Vamos a venir acá, llegamos a este punto de acá y acá vamos a ubicarnos hacia el borde cervical. Entonces el borde cervical tenemos que abrirlo un poquitito y vean que aquí se une. Aquí vamos a encontrar una porción un poco plana, exactamente entre la unión del tercio cervical y medio, o ligeramente con una pequeña concavidad como lo tenemos ahí. Nos vamos a ir hacia el otro lado y vamos a unir, ya tomando en cuenta esa guía que tenemos. Aquí sí es un poquitito más pronunciada la concavidad y unimos nuestro punto de contacto ahí. ¿Okay? Vean que muy rápidamente hicimos el dibujo. Ahora hay que verlo siempre y hay que ser muy detallista, y por aquí yo veo una concavidad más grande que esta y no es así. Entonces podemos corregir, ¿verdad? Tenemos la ventaja que podemos corregir. Aquí yo estoy marcando un poquitito fuerte para que se note. En el caso de ustedes, no lo marquen tan fuerte en un principio. Acá voy a hacer la curvatura. Aquí también el problema que tengo es que no puedo mover la hoja para que no se me desenfoque. Y podemos rectificar cualquier línea que podamos. Ahora sí podemos ver una concavidad más definida en distal que en mesial. ¿Okay? Podemos oscurecerlo un poquitito utilizando otro lápiz que sea más fuerte. Recordemos que después lo que vamos a hacer es eliminar por completo toda la cuadrícula y los números. Esos números no hay necesidad que los hagan ustedes. Vean que no estoy usando papel milimétrico ni cuadriculado. Prácticamente estoy haciéndolo con con hojas bond, ¿verdad? Para el cuello o la raíz vamos a unir esto que tiene 1 milímetro aquí y un centímetro, perdón, acá y acá, y lo que vamos a hacer es que lo vamos a unir. Esto lo vamos a unir acá y ahí nos define lo que es la raíz, que la llegamos hasta aquí únicamente. ¿Okay? Ya teniendo en cuenta eso, pues entonces lo que nos queda es prácticamente hacer un sombreado. Entonces para el sombreado lo que vamos a hacer, acordémonos que aquí hay un lóbulo muy definido, que ya para este entonces aquí eliminamos la parte interna de los tercios, la edición de tercios. Ya prácticamente aquí ya no vamos a ocupar porque hicimos la distribución adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acordémonos que aquí hay un lóbulo muy definido y por aquí tenemos otros dos lóbulos que están divididos por las líneas del desarrollo que encontramos hacia acá. Entonces, vamos a hacer una especie de sombreado en esta parte de acá, haciendo una pequeña división entre los lóbulos. Acá también vamos a sombrear por acá. La parte del sombreado es mejor hacerla obviamente fuera de cámara porque aquí la angulación es un poco diferente, es difícil de poderla realizar con el lápiz libre, que eso es lo que queremos. Recordémonos, como les había comentado, también aquí tenemos unas líneas que se llaman líneas, son unas líneas en forma curva que tienen más o menos la misma forma del cuello.
Entonces marcamos un poquitito y después difuminamos un poquitito. También es que no tengo el lápiz adecuado, que lo dejé en la U, para hacer sombreados. Ok, ahorita lo voy a retocar un poquitito mejor para que ustedes puedan observarlo tal vez más detalladamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces vean que en un principio cuadrículos de cuadrícula de 8 por 6, el 6 lo partimos a la mitad para el eje longitudinal y los 8 en 3 de 2.66 aproximadamente cada uno, y hacemos la distribución tomando en cuenta los puntos de contacto. Esto es para lo que es vestibular o labial. Ok, chicos, ahora para palatino vamos a seguir el mismo recorrido. Obviamente la superficie con las mismas dimensiones, los brazos llegan exactamente igual. Entonces por acá, a diferencia de esto, aquí tendríamos mesial y aquí tendríamos distal. Le dimos vuelta y palatino por acá. La misma distribución 6 por 8. Ok, entonces aquí como es mesial va a tener la misma altura del que teníamos acá. Entonces podríamos empezar en mesial, en este caso a nuestra izquierda, y vamos a unir el brazo hacia que llega hasta la cúspide. Es el brazo más corto, que es la contraparte de lo que tenemos acá. Entonces acuérdense que es redondeadito acá. Permítanme un segundo. Redondeado acá. Hacemos unas pequeñas definiciones para que nos quede el ángulo de la cúspide un poquitito más definido. De aquí vamos a recorrer y lo vamos a hacer más bien en sentido contrario. Aquí es paralelo, acá tenemos, es redondeado acá, perdón, no paralelo, redondeado exactamente entre la unión del tercio incisal y el tercio medio, y de ahí vamos a hacer un recorrido hacia la cúspide que no es completamente recto. Recordemos que tiene su detalle anatómico. Entonces vean cómo queda acá. Aquí este sí es paralelo acá, y este es un poco más redondeado, como lo hemos tallado. De aquí nos vamos a ir. Tenemos el borde cervical acá y vamos a unirlo a este punto, que también recordemos que es ligeramente más pequeño, más angosto el palatino que el labial. Entonces le vamos a restar un par de milímetros. O sea, vamos a hacerlo un poquitito. Habíamos medido 1 centímetro, aquí medimos centímetro, 2 milímetros. Entonces lo vamos a reducir un poquitito. Vamos a ver cómo nos queda. Entonces aquí es redondeado. Llegamos hasta acá, ¿verdad? Y de ahí hay una pequeña, acuérdense que aquí, en este caso, que tenemos mesial, es plano y después se une directamente a la línea que habíamos hecho. Aquí voy a tener que redondear un poquitito. Recuerden que esto es, para eso tenemos el borrador que nos sirve para definir. Aquí tenemos esto, y aquí sí, más bien en distal es donde encontramos una cavidad un poquitito más definida. Ok, vamos a ampliar un poquitito el cíngulo, que también importante, el cíngulo, acordémonos que va a estar ubicado hacia distal. Entonces lo podemos jalar un poquitito acá. Ahí estoy haciendo varias líneas, después las borramos como para que nos quede un poquitito. La concavidad aquí no se debería ver tan pronunciada. Y esta es un poco más recta, más bien. Y el cuello lo vamos a sacar. El cuello lo sacamos de acá, o la raíz, y esta la vamos a dejar un poquitito más hacia afuera. Ok, ahora
Ahora podemos redefinir un poquitito con el lápiz, que es un poco más fuerte, y buscamos las líneas. Okay. Y ahí tenemos nuestro superficie palatina. Okay. Vamos a sombrear un poquitito. Como les digo, el sombreado es como ponerse a experimentar un poquitito. Primero eliminamos toda la parte de los tercios que tenemos ahí. Después borramos bien. Y empezamos a definir con un poquitito lo que es el lóbulo, ¿verdad? Entonces el lóbulo, que es redondeado, vamos a darle cierto detalle aquí. Tirado hacia, recordemos que hacia distal, un poquitito, más tirado hacia distal. Aquí tenemos la eminencia que queda muy definida y podemos hacerle una especie de fositas que pueden ser dos o cuatro. En este caso, en este dibujo que es tan grande, podemos hacer unas 4 fositas. Y los rebordes marginales los definimos bien. Aquí los vamos a oscurecer. Esto lo voy a hacer fuera de... Esto es que se pongan a experimentar prácticamente. Es que el lápiz B2 lo dejé en la U, que es el que me sirve más para el sombreado. Ahorita vamos a definir un poquitito mejor esto. Que lo importante es el recorrido que hagamos, ¿verdad? Para que nos ayude a definir exactamente lo que son los detalles anatómicos y ver la diferencia entre lo que es palatino y lo que es labial. Ahora vamos a proseguir con mesial para terminar con las superficies. Ok, ahora vamos a trabajar en la superficie mesial. La superficie mesial sí obviamente es bastante diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? Porque palatino y labial son muy parecidos. En este caso le damos vuelta y lo colocamos directamente sobre la superficie palatina, perdón, sobre la superficie mesial. Pero igual, aquí tendríamos que definir que aquí es labial, aquí es palatino, y obviamente esto es mesial, cervical e incisal. Ok, entonces vamos a tomar en cuenta algunos detalles importantes de marcas, al igual que lo hemos hecho, sobre todo con los brazos. En este caso, en mesial, la parte más voluminosa, como si es, digamos, esta porción de acá, por palatino o labial, ¿verdad? Que es entre el tercio incisal y medio, la parte más voluminosa en mesial es en cervical. Y vamos a marcar aproximadamente la mitad del primer tercio, ¿verdad? Del tercio cervical, y vamos a tomar en cuenta aquí 5 milímetros de aquí para acá y otros 5 milímetros de aquí para acá. O sea, vamos a darnos cuenta que el cuello por mesial y distal es más ancho, 5 milímetros, que el que está por palatino o labial, es más ancho. Entonces observen que prácticamente aquí podemos ya ir definiendo que aquí este es el tamaño de la raíz, ¿verdad? Entonces
5 milímetros para acá, 5 milímetros para acá, entonces nos va a dar un ancho mucho más grande. Aquí teníamos 4 milímetros acá, aquí vamos a tener 4 centímetros, aquí vamos a tener aquí son 4 centímetros y aquí son 5 centímetros. O sea, acuérdense que esto es de 6, ¿verdad? Restamos medio y medio centímetro acá y nos va a quedar acá. Entonces, de este punto partimos la mitad acá y la mitad acá. La parte más prominente, vamos a verlo aquí en el libro para que les quede más claro. La parte más prominente va a estar, vean ustedes, aquí exactamente, en el tercio cervical. Es la parte más ancha. Y de ahí se empieza a reducir. Aquí hay una concavidad en esta porción de acá, ¿verdad? Que es lo que se proyecta al fondo de lo que es la eminencia cuspidea. Entonces, vamos a hacer nuestro recorrido que venga hasta este punto. Okay. De los 5 milímetros acá, viene hasta este punto, que es muy corto, y de aquí hasta acá es completamente convexo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Venimos acá, no es recto, le vamos a dar cierta curvatura y vamos a llegar hasta este punto acá. Entonces observen que es prácticamente unir puntos, y esta es la ventaja. Ok, ahí prácticamente ya tenemos listo la superficie labial, ¿verdad? Ahora nos vamos a la palatina y en la palatina vamos a encontrar que no es en esta posición, no es completamente convexa en todo sentido, sino que hay una pequeña concavidad que va a estar ubicada aproximadamente como en este punto por acá, y lo podemos hacer a mano alzada para ver cómo nos va. Entonces, de igual forma, esta es la parte más voluminosa, al igual, y venimos acá y lo llegamos hasta este punto. Lo llegamos hasta este punto y de aquí vamos a retomar y vamos a hacer otro lineamiento hasta acá. Entonces ahí podemos ver que a diferencia de esto lo que tenemos son dos contornos. Este que viene para acá y este que viene aquí. Esto es el cíngulo que se nota y además es el cíngulo es este, y esta porción de aquí es la elevación de la eminencia cuspidea. Ahora, hay otro detalle también importante, que la curvatura del cuello, este es convexo hacia cervical. Vamos a hacerlo, siempre nos apoyamos en la división de tercios y no exactamente entre el tercio cervical y el tercio medio, sino ligeramente un poquitito más arriba, y vamos a venir con una curva muy definida hacia acá, hacia el centro del eje longitudinal, y este otro hacia acá. Y ahí prácticamente ya tenemos el trazo de la superficie, en este caso mesial. Remarcamos un poquitito acá. Ahí tenemos nuestra superficie mesial. Detalles importantes: ancho, lo más ancho, tercio cervical. De ahí empieza a converger hasta la cúspide, ¿verdad? En el caso de labial, ¿verdad? De la parte más prominente empezamos a hacer una curva muy bien definida por labial, y en el caso de palatino, aquí vamos a ver que llega casi que al tercio, entre el tercio incisal y medio,
un poquitito más arriba, ahí hay una concavidad que se produce acá y después seguimos con esto. Y la parte del sombreado, vamos a empezar aquí como que se note un poquitito lo que es este sería el lóbulo central, y esto que estamos haciendo aquí sería como el lóbulo mesial, ¿verdad? Después, importante también que se note que aquí tenemos una línea que es realmente lo que es mesial, porque esta porción de aquí, acuérdense que es la parte de elevación que va por palatino, que es directamente lo que vamos a definir como palatino, ¿verdad? Pero el brazo llega acá, esta porción de acá, y hacemos una pequeña división aquí también, porque esto que ustedes ven acá, esto sí es la eminencia cuspidia. Si lo tomamos o vemos las piezas que tenemos en yeso, nos vamos a dar cuenta que mesial termina en esta porción de acá y esta porción de aquí. Ahora vamos a hacer un sombreado, un poquitito aquí como para que quede más anatómico. Sé lo que este es un B, el B2 es el que sirve para hacer este sombreado como más definido. Pero bueno, aquí lo importante, lo que más me interesa a mí es que ustedes hagan los trazos de acuerdo a lo que tienen la forma de cada una de las superficies. Entonces ahí tenemos las tres superficies. Ahí tenemos las tres superficies que nos involucra el canino superior derecho.